colonial. Mi nombre es Princess Jiménez, soy licenciada en Educación Especial de la Universidad de Utah. Hice un curso de un semestre en la Universidad de Estocolmo sobre perspectivas postcoloniales en medios audiovisuales. Y ahora mismo estoy no solamente estudiando el idioma sueco, pero también sigo dándole vida y calor a Mango Podcast y gracias al internet y gracias a Instagram fue que me pude comunicar con el proyecto tan chulo y tan necesario que es el movimiento de los trabajadores en la República Dominicana, así también con Ingrid y con mucha gente. Y sí, de verdad, yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta de que nosotros podamos hacer esto. La mayoría de mi contenido es en inglés, pero he hecho algunos episodios en español sobre diferentes temas. He leído un poco sobre el colorismo en la República Dominicana. Bueno, no en la República Dominicana, en Haití, en el libro Los Jacobinos Negros. Y hice un episodio sobre eso y también hablé sobre lo que pasó con la protesta de Black Lives Matter y las activistas que fueron detenidas y violentadas por la policía dominicana, y muy feliz y contenta de estar aquí. No contenta porque le pasó a la activista, claro que no, pero contenta de que podamos hacer algo para traer luz a estos temas. Y gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Gracias, Princess. Bueno, y presentamos realmente a nuestras expertas de hoy, Quisqueya Lora y Milagros Ricourt, quienes nos van a hablar cada una de temáticas distintas, aunque interconectadas también. Ellas son las protagonistas de esto. En el caso, para que sepan en base a qué inquietudes van a hablar ellas dos, les voy a decir las inquietudes que nosotras les presentamos, que son, por un lado, racismo en República Dominicana, planteado como pregunta. Parte de la población niega la existencia del racismo en República Dominicana, planteando que somos una mezcla y que lo que hay es un problema histórico con Haití, o hay clasismo, pero no hay racismo, algunos dicen. Y nos gustaría que esto se aborde, sobre todo en el caso de Milagros Ricourt, tomando en cuenta la historia. ¿Hay un sentimiento antinegro dentro de República Dominicana? Si es así, ¿de dónde viene? ¿Qué tiene que ver la historia colonial con el racismo? ¿Se ha resaltado lo indígena para ocultar lo negro? Todo comienza con Trujillo, viene de antes. ¿De dónde viene la negación del mismo racismo? Estas son las inquietudes que planteábamos muy especialmente para Milagros Ricourt, y luego para Quisqueya Lora, con el tema más enfocado en el tema de la xenofobia, tomando en cuenta que muchos de los discursos de odio actuales se pretenden sustentar en la historia, bajo la idea de la invasión, ocupación haitiana, y las teorías conspirativas de una supuesta nueva invasión. Le preguntamos a Quisqueya Lora, ¿qué nos puede decir de estos 22 años? ¿Se puede hablar de que hubo ocupación, invasión haitiana? ¿Qué significó esa época para la composición racial y de clase de este lado de la isla? ¿Hay sustento histórico para hablar de un proyecto de invasión inacabado y permanente por parte de Haití a la República Dominicana? ¿De dónde viene esa ideología? Esas son las inquietudes que les hemos planteado a nuestras expertas, que son profesoras ambas hoy día del maestro y la maestra también. Nos van a estar enseñando un poquito. ¿Algo más, Princess? ¿O arrancamos? No. Pues arrancamos con Milagros Ricourt, socióloga, aunque la hemos nombrado historiadora, pero es socióloga, nos dijo, y es autora de Dominican Racial Imaginary. Buenas tardes, muchas gracias Ingrid and Princess por esta invitación, y para mí es un honor compartir este podio virtual con Quisqueya Lora, a quien admiro mucho su trabajo en su trabajo histórico.
tú decías racismo en República Dominicana. Bueno, definamos racismo y podemos ver si existe o no existe. Por ejemplo, racismo es cuando un grupo humano se discrimina por su color de piel y se considera inferior. Y eso lo coloca también en una situación, una posición social más baja, en toda la escala social más baja. Ahora bien, Princess mencionaba la palabra colorismo. Y yo creo que República Dominicana es típico el colorismo. ¿Y qué es el colorismo? El colorismo asigna cierto respeto, cierta superioridad a la persona de color más clara. En un país donde yo considero que casi todo el mundo tiene raíces negras, el colorismo brega dándole esa importancia al color más claro y menos importancia al color más oscuro. Si vamos, por ejemplo, a una oficina de banco, realmente nos vamos a dar cuenta de que existe el colorismo. En cualquier momento, tú coges un transporte público y el chofer o el que está cobrando de la guagua o el carro le da más preferencia a una persona, principalmente una mujer de color claro, que a una persona de color oscuro. O sea, son preferencias que se dan. Y ahora bien, ¿de dónde viene ese racismo? Me gustaría primero, antes que nada, hablar de que es el colonialismo el que nos regala esa diferencia entre una persona más clara y una persona más oscura. El colonialismo es el proceso donde se colonizan todas estas naciones de Latinoamérica y luego África y Asia. ¿Y quiénes son los colonizadores? Los colonizadores son gente europea de color blanco. Para esa gente europea de color blanco poder explotar a otro grupo de personas, tenía que considerarlos como el otro, como un objeto. Y de ahí viene esta diferencia racial entre el blanco y el negro. Y durante todo ese proceso de colonialismo donde se extingue a la población indígena, donde se explotan las riquezas naturales, donde se trae un cargamento de seres humanos negros de África, a los cuales explotan de una forma sin misericordia, una forma forzosa, donde estas personas pierden toda su humanidad y se colocan simplemente como mercancías para producir el valor que luego se transporta a Europa. O sea que todo está basado en ese colonialismo. El colonialismo es el que divide. Tú te vas a Perú, por ejemplo, y tú entiendes que el indígena es menos que el que vive en Lima o el mestizo. Eso es fruto del colonialismo. Lo igual en México. En México es la misma situación. Dicen que hay mexicanos de telenovela y los mexicanos regulares, que son los indígenas. O sea, el de telenovela es el mexicano blanco, de pelo lacio, pero parecido muy al europeo. Una persona completamente europea. Bien, si vemos esto, preguntémonos entonces cómo ese colonialismo, particularmente en lo que es nuestro país, se desarrolla. Podemos decir que en todo ese proceso aparecen varias vertientes. La vertiente de explotación, no solo de los seres humanos, también de la tierra, de las riquezas naturales, pero también la diferenciación entre los seres humanos. Sin embargo, en nuestra historia es como un pozo de agua, como podría ponerlo este autor de Martinica, él dice que en ese pozo de agua todo lo que está arriba es transparencia, y la transparencia es cómo se nos ha creado a nosotros la idea de que nos parecemos al europeo. Pero abajo de ese pozo hay unas historias que quieren saltar, hay unas historias que no se han dicho.
Y ahí viene el asunto este de que no todos los dominicanos son racistas. No todos los dominicanos se creen que son europeos, sino que hay un dominicano que no es dominicano porque todavía estamos en el momento colonial, pero que se va desarrollando y tenemos la historia del cimarronaje, tenemos las historias de las rebeliones indígenas, que eso se habla muy poco en nuestra historia, y cuando se habla de la batalla en Santo Cerro, en La Vega, hablamos de la Virgen de las Mercedes, pero no sabemos quiénes eran esos indígenas y qué era lo que buscaban, quiénes eran esas personas que agarraron y formaron un ejército para contrarrestar la llegada de los españoles. Tenemos personajes que no se conocen en nuestra historia. Tuve la estatua de Lemba a la entrada del museo, que fue un cimarrón. No fue un cimarrón, fue un guerrero que por muchos años enfrentó el sistema colonial. Tenemos la estatua de él, pero cuando entramos al museo nosotros no vemos nada negro en ese museo. Absolutamente nada negro. Sin embargo, tú te vas a un pueblo como Nigua y hay una calle que se llama Sebastián Lemba. Por ejemplo, te vas al sur y hay callecitas y hay ríos que se llaman Sebastián Lemba. Cuando hablamos de esas diferencias y de ese odio hacia Haití que ella va a elaborar en un momento, también tenemos otro ejemplo que es muy importante, que es la guerra restauradora. La guerra restauradora es un ejemplo de solidaridad entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque se le cede esa parte, la parte este de la isla a España, pero España era un país todavía esclavista, había esclavitud en Puerto Rico y había esclavitud en Cuba. Cuando estas personas que no habían salido hace mucho tiempo de la esclavitud, porque la esclavitud la vole Boyer, sí, y se ratifica luego de la independencia. Estas personas todavía recuerdan muy bien qué es la esclavitud, y esos son los grupos que se forman y crean estos ejércitos, los ejércitos restauradores, donde los principales generales eran negros. Tenemos también el caso, por ejemplo, para hacerte esa diferencia, el caso de Peña Gómez. Para mí el caso de Peña Gómez es muy importante porque Peña Gómez fue un tipo que era haitiano, de ascendencia haitiana. Pero sin embargo, en las votaciones, en las marchas de Peña Gómez, se veía un pueblo que lo apoyaba. En las elecciones también, unas elecciones que le fueron robadas a Peña Gómez. O sea, que eso te dice algo de dónde está el sentimiento dominicano en cuanto a este racismo que ha sido creado y formado. Ahora, volvamos otra vez al siglo XIX. Hubieron 2 o 3 ejemplos de cómo se crea este racismo, basado en contra de Haití. Se hace, por ejemplo, una historia. No quiero hablar a los historiadores dominicanos de José Gabriel García, porque me van a arrancar la cabeza. Creo que uno de los fundadores de toda el mito de la historia dominicana lo escribe José Gabriel García. Todo lo que nosotros conocemos de las invasiones, de los salvajes negros, de Toussaint, de Louverture, de Saline, lo aprendimos o se aprende a través de José Gabriel García, el padre de la historia dominicana. Bueno, ya tenemos una historia ahí. Hay otro elemento, el elemento de la formación de la nación dominicana, en un proceso que muchos países latinoamericanos estaban involucrados en eso. Y la novela es importantísima, la literatura es bien importante en crear todo ese sujeto nacional. Y nosotros tenemos una novela que empuja a la creación de la nación dominicana en términos raciales, que es Enriquillo. En esa novela, Enriquillo hace las paces con los blancos y nos coloca a nosotros como un producto indo-hispano. Un producto indo-hispano.
La guerra restauradora fracasa en términos de estos grupos dirigentes que reivindican esa indo-española identidad. Pero hay un tercer elemento, y ese tercer elemento son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de la independencia, vienen muchos diplomáticos al país. Y esos diplomáticos vienen no solamente a ver cómo es la nueva república, si la aceptan los Estados Unidos, pero también lo hacían como un trampolín en contra de Haití. Haití era el enemigo de todos los países colonialistas, porque fue la primera república de negros, de esclavos que fueron esclavos. Entonces, cuando conversaban con las autoridades políticas dominicanas, colocaban al dominicano como superior al haitiano. Todas esas cartas y todos esos diarios de esas personas apuntan a eso, aunque también eran racistas en contra de los dominicanos. Sin embargo, para ellos los dominicanos eran más superiores que los haitianos. Le daban ese nivel de superioridad. Entonces, habrán otros elementos. Yo nada más estoy mencionando esos tres. Trujillo. Vamos ahora a Trujillo. Trujillo es, en Santo Domingo, él lo hizo todo. Todo lo que hay en Santo Domingo lo hizo Trujillo. Nosotros somos así por Trujillo. Mentira. Ya ese racismo, esa posición, ya venía. Ya querían importar blancos. Horacio Vázquez tenía un proyecto de importar gente blanca de Europa. Había muchísimos escritores de la época que decían que nosotros éramos como éramos por esa mezcla racial que había que eliminar. Lo que hace Trujillo es que Trujillo institucionaliza ese racismo. Él lo institucionaliza. Por un lado, elimina o trata de eliminar a los haitianos de la frontera para reclamar ese territorio nacional, con la matanza. Y luego de eso, o durante ese proceso, o antes de ese proceso, se comienza el proceso de dominicanización de la frontera, donde las escuelas se llaman todas como los padres de la patria, los pueblos también como los padres de la patria, se crean iglesias, se manda a una denominación católica a la frontera y se trata de dominicanizar la frontera. Pero al mismo tiempo se crea un anti-haitianismo que se ve en los libros, se ve en los curas predicando, se ve en todo lo que fue la formación ideológica de toda una generación que luego transmite eso a otras generaciones. O sea, el racismo en Santo Domingo existe, y si vemos la posición económica de la gente del sur en comparación con las otras regiones del país, nos damos cuenta que hay un racismo, pero también ese racismo ha impulsado diferencias sociales entre los dominicanos. Podemos avanzar más esto cuando tengamos el momento de reflexión y de las preguntas. Muchísimas gracias a Milagros por su intervención, que nos deja con muchas inquietudes que luego vamos a poder abordar. Pues vamos con Quisqueya Lora, historiadora, profesora, directiva del taller público Silvano Lora. Bueno, hola, de verdad súper contenta de estar aquí en este panel de mujeres. Usualmente cuando son temas históricos hay pocas mujeres, o sea que me siento muy a gusto y muy honrada de compartir este espacio con Milagros. Bueno, yo me voy a centrar en la génesis del problema, que como muy bien dijo Ingrid, la mayoría de los dominicanos tienen sus ideas o sus percepciones o sus sentimientos sobre Haití sobre la base de una noción histórica. La gente siente que hay un fundamento histórico para, por ejemplo,
tener un odio visceral hacia Haití. Y lo curioso, y ese fundamento histórico se inicia sobre todo en ese periodo que se ha llamado la dominación haitiana. Curiosamente, es un periodo muy poco estudiado. Hay muy pocos especialistas que se hayan centrado en trabajar ese momento histórico. Y por lo tanto, lo que sabemos de ese periodo generalmente tiene dos fuentes fundamentales. La primera será el contexto de la independencia, cuando una serie de pensadores, el historiador nacional como José Gabriel García, decidieron o necesitaron sustentar el proyecto nacional. Y sobre esa lógica hicieron relato histórico sobre la base de elementos de conflicto, de diferenciación. La construcción del Estado Nacional pasaba por esa necesidad de legitimidad, de establecer las identidades y sobre todo la diferenciación del otro. Y por lo tanto hubo que acentuar ese conflicto con Haití. El segundo momento que nos aporta elementos históricos que la mayoría de nosotros manejamos, o los dominicanos manejan, va a ser la dictadura de Trujillo. Y ahí los intelectuales van a sustentar el proyecto autoritario de la dictadura, van a producir una enorme cantidad de trabajos históricos que van a fundamentar el racismo de la dictadura, el hispanismo y, lógicamente, las políticas anti-haitianas, teniendo el principal elemento lo que fue la matanza de 1937. Pero realmente, como decía, es un periodo muy poco manejado y es un periodo muy importante. El periodo de la unificación Haití es muy importante porque, bueno, además de que es ahí donde se dan los elementos que permiten la formación o el surgimiento de la República Dominicana como Estado-nación, hay otros elementos que le dan un valor adicional. En primer lugar, la unificación con Haití va a significar la ruptura colonial. Es el momento en el que los habitantes de la parte este rompen con las estructuras coloniales como tal y lo hacen de la mano de Haití, que en ese momento probablemente tenía que ser el territorio más anticolonial del mundo. El otro elemento, lógicamente, va a ser la abolición de la esclavitud. Después de 300 años o de más de 300 años de esclavitud en la isla, va a ser esa unificación la que va a eliminar la abolición. Y este es un hecho que lamentablemente ha sido sistemáticamente minimizado. La historiografía, encabezado por José Gabriel García, generalmente va a minimizar la abolición con dos argumentos. El primero es que había muy pocos esclavos y el segundo, que la esclavitud era muy suave, que era una esclavitud patriarcal y que por lo tanto la relación era más bien como de padre a hijo entre esclavizado y esclavista. Estos dos argumentos tienen debilidades. En primer lugar, si bien es verdad que no había muchos esclavos por la naturaleza de la decadencia económica que tenía la colonia, se estima que para 1820 había un 10% de la población de la parte este, la parte española, que eran esclavos. Pero independientemente del escaso número que había, hay que tener en consideración que la mera existencia de la esclavitud, por pequeño que fuera el número de esclavos, establece un esquema discriminatorio. Y porque en principio se asume que hay personas que pueden ser esclavizadas, que pueden ser consideradas inferiores y por lo tanto se naturaliza la propiedad de los seres humanos. La poca cantidad de esclavos no redujo la vigencia de concepciones racistas y por lo tanto si existe la esclavitud, entonces las ideas de igualdad, por ejemplo, no tienen una validez absoluta y los descendientes de esclavos son herederos de esas limitaciones. Por eso había una categoría específica para los esclavos liberados. Los esclavos liberados van a ser libertos, no libres. Y el otro argumento, el de la suavidad de la esclavitud, es uno al que yo
entiendo que hay que tenerle mucho cuidado, hay que manejarlo con mucha delicadeza. Esto de la democracia racial, que es una formulación muy extendida, es muy peligroso, porque si bien es cierto que la esclavitud en Santo Domingo tenía unas características propias, diferenciadoras, a la lógica de la esclavitud intensiva de la plantación, no por ello dejó de constituir un sistema que cercenaba las libertades, propiciaba la violencia y el abuso e instauraba de por sí la discriminación social para los esclavizados y los libertos. La prueba de ello es que durante todo el siglo XIX los dominicanos mostraron ya sea rechazo o miedo a la esclavitud en todos los procesos. Ahora, por razones de tiempo, no puedo como detallar los ejemplos, pero rápidamente voy a decir que no es casual que hay por lo menos 10 conspiraciones o rebeliones en la llamada España boba, que no fue nada boba, que tenían que ver con la esclavitud o con esclavos, que fue la causa, uno de los motores de la Reconquista, que es un elemento clave del fracaso de la independencia de Núñez de Cáceres de 1821, porque no abolió la esclavitud y porque es también uno de los motores que genera la llamada guerra restauradora. El miedo a la reinstauración de la esclavitud para mí es fundamental. Y voy a poner el ejemplo de la rebelión de Montegrande. De esto se habla muy poco. Se produjo al otro día de la independencia nacional, es decir, el 28 de febrero de 1844. Montegrande era una población de personas de origen esclavo que se rebelan porque tienen información de que esa revolución de los españoles, como le llamaron a la separación, pretendía restablecer la esclavitud. La Junta Central Gobernativa se traslada en pleno a Montegrande a calmar los ánimos, a garantizar que no va a haber la esclavitud, que no se va a restablecer la esclavitud, porque también ellos saben que eso fue un elemento que hizo fracasar la independencia de Núñez de Cáceres. Al otro día la Junta Central Gobernativa va a emitir un decreto en el que va a decir que la esclavitud ha desaparecido para siempre del territorio de la República Dominicana y el que propagara lo contrario sería hecho preso. Y luego va a tener la época colonial, la población mestiza, o sea, afrodescendiente, era mayoritaria. Al gobierno colonial no le quedó más remedio que flexibilizar ciertos accesos y espacios para esta población. Y aquí está el fundamento de la democracia racial que hay en República Dominicana. Pero resulta que esa sociedad colonial que accedió a permitir entrar a los afrodescendientes en diferentes puestos es un esquema piramidal y es una estafa piramidal.
¿Por qué? Porque en la base de la sociedad colonial vamos a tener muchos mulatos, algunos negros, pero a medida que vamos subiendo en la pirámide, eso se va blanqueando y en la cúspide solo están los blancos. Y entonces vamos a tener curas mulatos y vamos a tener funcionarios mulatos y vamos a tener estudiantes de la universidad mulatos y vamos a tener militares, pero en la base la jerarquía era exclusivamente blanco y ahí generalmente iban los blancos de verdad y los que se habían blanqueado, que habían logrado además blanquearse socialmente, que era otra de las grandes dificultades que tenía la población. Y aquí voy a entrar en otra de las medidas revolucionarias de la unificación. Además de la abolición, a partir del 9 de febrero de 1822, desaparecen todas las referencias a color de piel y estatus de los documentos. Durante 300 años, todos los habitantes de la isla que tenían un documento junto a su nombre, tenían algún adjetivo que los colocaba en algún lado del esquema, del esquema social. Entonces, los blancos eran, si eran ricos, eran don o doña, y los no blancos seguro eran mulatos, pardos, negros, esclavos o libertos. Y todas esas denominaciones limitaban sus posibilidades de ascenso social y de movilidad en esa sociedad. Y por lo tanto, eso hizo que desde el periodo, durante 300 años, los habitantes de la colonia se dedicaran a una especie de ingeniería genética e ingeniería legal para borrar la huella de su esclavitud. Matrimonio sistemáticamente arreglado para mejorar la raza. Varias generaciones eran necesarias para olvidar ese pasado oprobioso de negritud y luego eventualmente algún acuerdo, algún desliz de un escribano para que eso desapareciera finalmente de los documentos. Así que hay que imaginarse lo que representó eliminar eso de golpe y porrazo. El estrés para todas esas familias llamadas blancas, pero que tenían unos documentos que mostraban ese pasado. Entonces eso es un elemento muy importante. Y no está de más decir que como era un estado negro, pues las familias negras y afrodescendientes pues pudieron moverse sin restricciones dentro de las limitaciones del gobierno haitiano. No quiero dejar de mencionar que Haití era una república, con todos los mecanismos formales propios de una república, legislativo, judicial, municipal. Los dominicanos pudieron elegir representantes. Y eso fue una experiencia republicana que preparó a la sociedad dominicana para el proyecto de la separación. Eso le dio una base que luego fue usada. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. La Constitución de 1844 tomó prestado 113 artículos de la Constitución de 1843 de la Reforma, en la que los dominicanos habían participado. Ahora bien, quiero dejar claro, con esto yo no estoy diciendo que el régimen de Boyer fuera un modelo democrático. Para nada no podemos hablar de democracia en este contexto y en esta época. Su gobierno era autoritario y de hecho se fue haciendo cada vez más autoritario. Y por lo tanto, eso explica que dominicanos y haitianos, porque ambos estaban sufriendo ese autoritarismo, conspiraran juntos en la llamada reforma de 1843. Pero eventualmente es una realidad que para muchos sectores el gobierno de Haití no había dado paso a una integración plena. Y es lo que fundamenta ese movimiento de separación. Tenemos que entender que el relato básico con el que entendemos este periodo, pues surgió en un momento en que los historiadores estaban construyendo el relato nacional y eso tenía una misión y una función. Y por lo tanto es necesario repensar eso. Me faltan como algunas cositas más para decir, pero quizá en la próxima intervención podré cerrar un poco. Gracias. Princess, no sé si te ocurre alguna pregunta concreta sobre esto. Tienen ahora cada una también 5 minutos para completar. Yo no tengo preguntas, yo me la he pasado de hecho tomando notas, porque yo me siento feliz y a la vez triste, porque hay muchas cosas que no te enseñan, que yo no sabía.
yo me acuerdo que yo tengo 32 años y cuando yo me dejé el pelo afro, eso fue un show en mi casa. Eso fue un show, pero un show terrible. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquita, lo de Peña Gómez, una campaña tan sucia que hicieron en contra de Peña Gómez, de que ponían unos videos de que él fue para donde un brujo, que le iba a traer el vudú y la brujería dominicana. Y sí, de verdad, yo no tengo preguntas, pero quería hacer ese pequeño comentario personal de que es muy triste cómo se ha usado cómo se ha hecho esta idea de la hispanidad en República Dominicana. Y es un poquito triste también porque, irónicamente, aunque en Dominicana ser indio es un cumplido, en países latinoamericanos donde sí existe todavía poblaciones aborígenes, no es un cumplido. Y cómo se ha en la República Dominicana blanqueado la imagen del taíno y de los arahuacos, es muy triste, de verdad. Y sí, y de verdad no tengo preguntas, solo quería hacer ese pequeño comentario. Gracias. Una inquietud que a mí me queda así general es esta cosa desde cuándo se puede hablar de lo dominicano, porque parte de la historiografía como hegemónica es casi que lo primero dominicano eran los taínos. Y está un poco eso ahí también, y esta duda de lo dominicano es intrínsecamente racista o hay otra construcción posible. Estas son solo preguntas iniciales para que ustedes completen también lo que se quedaron con ganas de completar en esta segunda parte más breve, y luego vamos con preguntas que tenemos del público. Milagros. Para mí el uso de dominicano, la República Dominicana se crea el 27 de febrero de 1844. O sea que lo más prudente es que nos llamemos dominicanos luego de la independencia. Sin embargo, hay personas que argumentan que como la isla se llamaba Santo Domingo, habían personas que se llamaban dominicanos. Yo no he visto en ningún archivo, y aquí me puede ayudar Quisqueya, donde se mencione dominicano. Ahora bien, cuando este historiador, José Gabriel García, habla de las invasiones haitianas, fueron en contra de los dominicanos. Entonces, eso hace que nosotros nos sintamos más como víctimas de los haitianos cuando dicen que cuando Dessalines vino, quemó 400 dominicanos en La Vega o en Moca, mató tantos dominicanos. O sea, que eso es un sentimiento que nos llega bien profundamente, porque en esa época la República Dominicana no existía. Nosotros como sujetos de Estado-Nación, nosotros no existíamos. Aparte de que eso son cosas que son falacias, eso no tiene ninguna base histórica. Entonces, esa es mi posición al respecto de toda la terminología de dominicanos. Yo ahorita cuando me hagan las preguntas, pues volveré a hablar de algunos temitas que me quedaron, pero quiero que alguien me los recuerde. Ok, Quisqueya. Está muteada. Ya, ahora sí. Ok, entonces, bueno, eso es un tema de discusión de cuándo se puede hablar de la dominicanidad. La mayoría de los historiadores tienen un consenso de que después de las devastaciones, la pobreza, como todas unas condiciones de sentimiento de apego y una serie de cosas. A mí me parece riesgoso hablar con tanta seguridad de ese sentimiento de dominicanidad tan temprano. Yo uso el término dominicano porque documentalmente sí aparece, ya creo que, si no me equivoco, en el siglo XVIII, en algunos documentos, pero como gentilicio de la gente de Santo Domingo, no como gentilicio de República Dominicana. Yo lo uso porque es más práctico, porque si no hay que decir gente de la parte este, como, no sé, por razones prácticas lo uso, pero es verdad que se presta a esa confusión. Yo entiendo que la dominicanidad es una cuestión que está en construcción, bueno, de hecho está siempre en construcción, pero de hecho en el 44 con más fe todavía.
Yo siento que en el 44 hubo un consenso con relación a la separación de Haití. Ahora, después de ahí, lo que esto tenía que ser, eso era el arco iris. Había muchísimas cosas. De hecho, Santana, en su primer comunicado, llama españoles a los dominicanos. Se refiere a ellos en los primeros 2 o 3 documentos, habla de los dominicanos como españoles. Y bueno, yo quería decir otra cosa, pero ya se me fue. Ok, lo que quería decir es que, señores, digamos que la última guerra que tuvieron los dominicanos con los haitianos tiene, según mis cálculos, 162 años. Es decir, lamentablemente el Estado haitiano va durante 15 años a tratar de, por la vía militar, recuperar la parte este. Y ese es un periodo de angustia, de incertidumbre, de luchas, pero también de construcción de identidad. Y ahí es que se afianza, vamos a decir, un discurso anti-haitiano, que para mí en ese momento tiene una lógica razonable. Hay un proceso de guerra y hay un proceso de resistencia y hay una serie de discursos incendiarios. Pero en 1959, el último presidente haitiano que trató de invadir la República Dominicana, que de hecho lo hizo, Faustino Solú, va a ser derrocado. Y va a venir un presidente que se llama Fabré Gefrard, que es un presidente amigo, que es el que está cuando la restauración y que apoya a los restauradores. Pero no solo eso, Fabré Gefrard es clave por varias cosas. Primero, firma un tratado de paz con la República Dominicana. Y además, elimina en el 67, estaba Fabré Gefrard gobernando, firma un tratado de paz y elimina el asunto de la indivisibilidad de la isla, que es un argumento que siempre está en la mente de los dominicanos, que la constitución haitiana dice que la isla, que sé yo cuánto. Eso fue eliminado en 1867. A partir de ahí, ellos hablan de indivisibilidad, ¿pero de qué? De la República de Haití. Ya no asumen la isla completa. Y a partir de ahí, entonces, es justamente el periodo posterior a la restauración donde se dan unas relaciones más cercanas, más amistosas con relación a Haití. Eso lo dejo ahí. Gracias. Tenemos por aquí varias preguntas del chat de Facebook. Ahí ustedes van eligiendo qué responden. Tenemos Eva Ibelice Pérez pregunta si hubo racismo contra Peña Gómez. Una pregunta muy, muy puntual. Yo creo que sí, porque mira, el racismo es cuando tú ves a una persona inferior a ti. Y para muchos sectores de la sociedad dominicana, Peña Gómez era inferior. En primer lugar porque era negro y en segundo lugar porque era haitiano. O era haitiano y era negro, como la combinación que había. Y los sectores de Balaguer, los sectores de Bicho Castillo, yo nunca había visto en ningún lado que en el siglo, bueno, ese era el siglo XX, ya cerca del siglo XXI, que en una marcha de Balaguer se presentara un mono, un gorila. O sea, eso no puede ser más racista. Las consignas que habían en contra de Peña Gómez, había una que decía: en el Bembe de Peña Gómez aterrizan los aviones. ¿Tú quieres algo más racista que eso? Y cuando se hizo un montaje de él practicando vudú. O sea, es negro, es satánico, es un animal. O sea, eso es bastante racista. Lo que pasa es que había una población dominicana que apoyaba a Peña Gómez, que lo apoyaba, y un sector fuerte dentro de los votantes dominicanos. O sea, que no podemos decir todo el mundo discriminó en contra de Peña Gómez. Eso no fue así. De hecho, ¿puedo intervenir? Claro, claro. De hecho, yo pienso, él ganó las elecciones del 94. Yo pienso que le hicieron fraude. Exacto. Y por lo tanto, eso muestra que mayoritariamente Peña Gómez pudo romper esa barrera y esos elementos.
esos elementos raciales y esas ideas que pesan sobre los dominicanos, pues en el caso de Peña Gómez pudieron quedar a un lado. Ok, hay una inquietud acá, no sé, creo que es de la misma persona. ¿García exagera el drama de la dominación haitiana? Yo pienso que en muchos elementos sí. Hay muchas cosas que se dan por sentada que no tienen sustentación. Por ejemplo, rápidamente te digo, la de la imposición del idioma, no hubo imposición de idioma. No porque no quisieran, no pudieron, no podían. Lo del ataque a la Iglesia Católica, todo lo contrario, Boyer hizo enormes gestiones para que curas católicos fueran a Haití, porque no había suficientes curas, y Valera, que era el arzobispo, que era rabiosamente anti-haitiano y pro-español, se negó, y Boyer fue hasta el Papa a hacer gestiones para poder designar curas, que le enviaran curas para expandir la fe católica. Entonces, esos serían como dos ejemplos de dos cosas que se dicen y que no tienen sustentación histórica. Yo quiero añadir algo con el asunto de la relación de Boyer con la iglesia. También Boyer quería, después de la guerra de independencia, después de la revolución haitiana, Haití se quedó sin escuelas, porque todos los curas se fueron. Y las escuelas en esa época, todos estaban sustentados por la iglesia católica. Y también él quería mandar esos curas para que volvieran a restablecer las escuelas. Y eso no pasa hasta ya muy avanzado el siglo XIX. Que eso son una de las cosas, de las consecuencias o una de las, el ostracismo que la Iglesia Católica puso sobre Haití, la falta de educación. Ok, aquí tengo una pregunta concretita de Elizabeth Jiménez. Entonces, ¿cuándo fue abolida la esclavitud de este lado? 9 de febrero de 1822. Ok, perfecto. Tengo una pregunta de Anthony Almonte. Se cree que no es comparable la esclavitud de la española con la de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre criollo y negro haitiano? Hay algo que no entiendo. Hay una mezcla ahí de cuestiones, ¿verdad? Pero hay dos temas. La vinculación entre la esclavitud en Estados Unidos y la esclavitud en la española. Si se puede comparar, que era el tema que abordaba Quisqueya, ¿no? Sobre la suavidad o no de la esclavitud. Y por otro lado está el tema de cuál es la diferencia entre criollo y negro haitiano. Bueno, no soy especialista en la esclavitud de Estados Unidos, pero era una esclavitud de plantación y por lo tanto la esclavitud de plantación viene con una lógica de imposición intensiva, de esclavitud intensiva. Por lo tanto, en ese sentido no sería comparable con la esclavitud que había en la parte española, donde había algunas plantaciones, pero que funcionaban dentro de una lógica no tan bien, vamos a decir, lograda como por ejemplo la colonia francesa y como pienso que se dio en los Estados Unidos. Y lo otro, lo de los criollos, no entendí para nada. ¿Como criollo o negro haitiano? No entendí. Bueno, sin embargo, a lo mejor él quiso decir el mulato haitiano o la persona de color. ¿Verdad? En Haití, diferencia de Santo Domingo, el 90%, más del 90% de la población es negra y un porcentaje muy pequeño son mulatos, lo que yo le llamo el de mulat o los amarillos, y son las personas que ostentan el poder económico en Haití. Esa es la gran diferencia. Tú no ves un mulato trabajando en las plantaciones de caña haitianos, en las plantaciones de caña, pero tú sí puedes ver un mulato en una visita diplomática a la República Dominicana. O sea, esa es la gran diferencia social entre ellos. Sin embargo, yo quiero decir algo en términos de la esclavitud. Yo creo que eso de la democracia racial es un poco racista. O algo que le da fundamento
o que le quita el valor a la esclavitud. Eso surge en Brasil. En Brasil se dice que hay una democracia racial. Entonces luego lo cogen algunos dominicanos, Américo Lugo, y comienzan a hablar de la democracia racial. Yo no creo en la democracia racial, un esclavo es un esclavo, aquí o allá. La gente le ponían el sello, a todos le ponían el sello caliente. Habían comunidades cimarronas en el 1810. Todavía hay escritos de algunos viajantes que hablan de poblaciones cimarronas. O sea, ¿por qué un esclavo que vive también en una relación patriarcal y de amistad con su amo tiene que huir de la plantación o del hato o cualquier otro ambiente donde se encuentre esa relación? Yo creo que la esclavitud es esclavitud donde sea. Una más intensiva, otra menos intensiva, pero es esclavitud. Ok. Yo tengo una pregunta aquí de Anthony Stevens Acevedo. Son preguntas un poquito largas, no sé si leerla toda junta. Bueno, él pregunta primero, ¿qué posibilidades hay de incluir la historia de 500 años de los negros dominicanos en los libros de textos que se usan en las escuelas? Y él pregunta también pregunta cuál es la diferencia cultural entre las generaciones anteriores a los independentistas trinitarios y las generaciones siguientes, y pregunta también, ¿los trinitarios no eran dominicanos cuando jóvenes y se convirtieron en dominicanos después del día de la proclamación de independencia? Pregunta Anthony Stevens Acevedo. Te la dejo a ti, Quisqueya. Sobre los libros de texto, los libros de texto hablan de la esclavitud, los recientes. Yo escribía texto para una editorial y yo hacía mi capitulito donde se hablaba de la esclavitud. El problema es que en la educación pública dominicana el libro no enseña. Es decir, los libros, yo te lo digo porque yo escribí texto, me parecía que estaban más o menos equilibrados, no era que tenían, es que la escuela pública dominicana tiene tantas debilidades que finalmente lo que está formando a los jóvenes, a los niños, son las efemérides. Son los desfiles, la obra, la banderita, las canciones. Finalmente eso, esa carga que es emotiva, que es una experiencia vivencial, es lo que finalmente marca la memoria de nuestros estudiantes. Y te lo digo porque en la UAS yo recibo estudiantes de la educación pública que tienen serios problemas de lectoescritura. Tienen mucha dificultad. Entonces uno se da cuenta, esos muchachos no están leyendo los libros de texto. Y una de las cosas que hemos hablado, de hecho Anthony y yo lo hemos hablado, señores, perdónenme, pero hay un camión de la basura haciendo una bulla enorme, no sé si se oye. Ok, no se oye. Decía que para mí es clave que se incluya dentro de las conmemoraciones, de las celebraciones de las escuelas, en el calendario escolar, referencia a la esclavitud, referencia a los afrodescendientes. Ya es un éxito que esté ahí Mamá Tingó. Faltan otras cosas. Falta el tema de la esclavitud como tal. Para el que en República Dominicana, fuera de la estatua de Lemma, no hay otro monumento, ni otro recordatorio, no hay ninguna calle, no hay nada que permita hacer un reconocimiento de manera colectiva, pública, de lo que fue los 300 y pico de años de esclavitud. Ok. La otra pregunta. El tema de la hecha anteriormente sobre las diferencias culturales de los trinitarios antes y después de la independencia, si se puede. Ok, entonces no entiendo muy bien la pregunta. Quiero decir una cosa. La Trinitaria se fundó en el 38 y se disolvió. Es decir, en 1844, aunque todo el mundo, toda la historiografía nacional habla de los trinitarios, ya eso no era un conglomerado, porque la Trinitaria el otro día fue denunciada, fue perseguida, se buscaron otras estrategias, ahí vino la dramática, ahí vino otras formas de
vamos a decir, de militancia de oposición al régimen haitiano. Y para 1844 no hay trinitaria como tal. Y por eso es que tuve muchas inconsistencias. Después tú dices, ¿cómo es que los trinitarios están apoyando la anexión o están apoyando a Santana? ¿Y cómo es que, tuve como que uno dice, pero es porque nos han enseñado que era como un núcleo que trabajó de manera cohesiva, quiero decir, o me está faltando como una palabra ahí. Cohesionada, gracias, esa es la palabra que quiero decir. Y la verdad es que no funcionó como tal. Entonces, yo no sé si cuando tú dices trinitario, tú estás diciendo los duartistas, o los separatistas, o los febreristas, que era el nombre que le daban en aquel momento. De verdad que no sé. Ok. Bueno, aquí hay dos preguntas que se pueden combinar. Una de Pedro Antonio Valdés, que quisiera que hablen un poco sobre cómo el mestizaje o el mulataje como mito de construcción de identidad racial. Y de Esther Hernández, sobre ampliar la idea de cómo se usa el mito de la democracia racial en comparación con esta cosa del one drop rule, una gota de sangre, que hay en Estados Unidos, que se usa con respecto normalmente a Brasil, pero que dice ella que aplica también a RD como al resto de la región. Esas dos preguntas mezcladas, como entiendan. Okay. Sí. Yo puedo coger una parte y tú coges la otra parte. El mestizo es la mezcla genética entre un blanco y un indígena. Ese es el mestizo, por definición. Ahora bien, el mulato es la mezcla entre blanco y negro. El término mulato, como ya después que hay una mezcla, se degenera la raza, el mulato le toca el nombre de mulo, por eso mulato. Hay mucha gente que preferimos usar la terminología gente de color. El mulato, gente de color. O sea que esas son las diferencias. Nosotros no tenemos mestizo, en Santo Domingo no hay mestizo. ¿Por qué no hay mestizo? Porque mataron a todos los indios. Se extinguió, ¿cómo se dice? Se quitó, se borró de la faz de la tierra todo lo indígena. Nosotros lo que tenemos de los indígenas son algunas referencias culturales y de comida y algunas palabras, pero como individuos se eliminaron. O sea que nosotros no somos mestizos, nosotros somos una sociedad de una mezcla entre blanco y negro. Milagro, yo te pregunto a ti, lo del One Drop Rule, ¿qué es? Cuando aquí en los Estados Unidos, si tú tienes una gota de sangre negra, tú eres negro. Considerado negro, ok. Sí. Diferencia de aquí y de Haití, que en Haití, después que pasaba 4 generaciones mezclándote con blanco, tú perdías la negritud y te convertías en un cuadrón, creo que era que se llamaban. Okay. Y ya podías ir a la escuela, ya tenías ciertos privilegios. Después de 4 generaciones. Aquí, si tienes una gota, eres negro. Ok, yo diría que aquí hubo un one drop rule invertido. Tú tienes una gota de blanco y ya tú eres blanco. Sí. O ya tú eres de origen español. Sería como la lógica de los dominicanos. Con relación al mestizaje y al mulataje, bueno, se me ocurre que ciertamente en esa segunda mitad, ok, yo tengo la teoría siguiente. La primera república entre la independencia y la anexión es blanca. Los que ocupan el poder y los puestos principales y controlan la situación política son fundamentalmente blancos o reconocidos como blancos, porque va a haber, por ejemplo, un Buenaventura Báez, que sabemos que incluso es de origen, tiene una madre esclava, pero aún así pasa por blanco. Es un dominio como blanco. Pero después de la restauración va a hacer una especie de democratización racial. Bueno, aquí la voy a usar la palabra en el sentido de que empodera nuevamente a, ya no puedo usar mulato, debería usar entonces gente de color. Empodera a gente de color y vamos a tener una serie de figuras fundamentales. Es decir, ahí viene un Luperón,
o un Ulises Herox, que puede ser incluso presidente. Vamos a tener a una Salomé Ureña, que es una mulata, y se me acaba de ir el nombre el de Cartas Evelina, el de Cartas Evelina y el de la historia de la medicina, que son mulatos que se abren paso y pueden, vamos a decir, destacarse y constituirse en figuras influyentes. Y entonces se va a desarrollar una concepción mulata. Y hay una corriente en ese sentido. Luperón la va a representar, pero también la va a pensar, la va a defender en cierta medida. Bonó va a ser un defensor de eso, reconociendo el mestizaje que hay en la República Dominicana, va a defender eso como positivo, como una riqueza y no como un lastre, que es como lo va a ver otra corriente de pensamiento dominicano. Ahí también Eugenio María de Hostos va a valorar positivamente la mezcla racial como un elemento de riqueza. Yo tengo la teoría que luego el siglo XX, entonces vuelve un blanqueamiento de la mano con los Estados Unidos. Y ahí entonces la figura es Peña Gómez, va a ser como el solitario, ahí el llanero solitario de liderazgos de color, gente negra que pueda como, por lo menos en esa primera, en el siglo XX. Yo quisiera añadir algo aquí. Cuando vemos los líderes dominicanos que han movilizado, no estamos hablando de 1000 personas, pero que han movilizado la nación, todos son negros. Gregorio Luperón, Peña Gómez, todos estos líderes cimarrones. Pero yo nunca en Santo Domingo he visto un líder que pueda hacer una manifestación como la que hacía Peña Gómez. Nunca he visto eso. Donde se metía esa calle Duarte, se llenaba por completo con carreteros, hombre con mancha de plátano, la señora con la cerveza en la mano. La movilización del pueblo dominicano solamente la han logrado negros. Ahora, yo he estado mucho tiempo fuera de Santo Domingo y no sé si eso puede cambiar, pero los gente que ha movilizado el país, para mí, movilizado, han sido personas negras. Gracias. Princess, tenemos una pregunta. Antes de decir la primera pregunta, yo quería comentar que yo no sabía que Salomé Ureña era una persona de color, porque la imagen que se tiene de Salomé Ureña es de una persona, entre comillas, yo no sabía de verdad, y es muy triste que muchas figuras han sido blanqueadas. Una figura que se ha luchado mucho en blanquear ha sido la madre de Duarte. Mi familia es del Ceibo, y mi papá es del Ceibo, y tienen una estatua de la madre de Duarte, Manuela Díez, y parece una española cualquiera, lo cual es un poquito triste, ¿no? Pero de verdad, cómo se ha blanqueado muchas figuras de nuestra historia dominicana es algo un poquito triste. Omar Guerrero hace una pregunta muy interesante. ¿Qué libros o autores recomiendan para entender mejor el proceso de independencia dominicana? Ok, yo quiero como quiera referirme a lo siguiente, algo que dijiste, Princess. Sí, Salomé Ureña era mulata y de hecho las fotos de Pedro Enrique Ureña, incluso de Pedro Enrique Ureña joven, que se ve clarísimo que es mulato, y de hecho hay historias él fue víctima de racismo, sobre todo en México, en Argentina, en los diferentes espacios en los que se movió. Pero ha habido una operación de blanqueamiento. Ese retrato, esa pintura de Salomé Ureña, la verdad que la pulieron bastante con relación a sus rasgos, pero los Duarte sí eran blancos, por ambos lados. El papá era español como tal y la madre, todo parece indicar que sí, que eran legítimamente blancos. O sea que ahí no sería el caso. Pero Sánchez y muchos líderes de la independencia eran negros.
Sánchez, cuando yo estudié en Santo Domingo, lo pintaban como blanco. Ahora he vuelto y lo he visto morenito. Ya lo pintan como morenito. Pero muchos líderes están los hermanos Cuello, que estaban involucrados en la independencia. María Trinidad Sánchez también era bastante oscura. O sea que tenemos un grupo de febreristas de color, que también lo pintaban antes, lo pintaban como blanco. Pero yo a Sánchez lo estoy viendo en las escuelas pintado negro. Y en algunos libros lo estoy comenzando a ver negro, que es un avance. Sí. Muy bien. Estaba la pregunta de la bibliografía, sí, para Omar. Sí. Entonces, pienso yo que para estudiar el periodo de la independencia hay que hacer como un híbrido y coger varios libros. No hay uno como que yo te diga, mira, léete ese es. Pero a mí me gusta mucho la biografía de Duarte, de Orlando Hinoa, me parece que está muy bien manejada en términos de la crítica documental que hace. Y luego a una serie de autores que tienen un enfoque crítico de la historia y no forman parte de la visión tradicional. Yo diría leerse Franklin Franco, por decir algo, o el Manual de Historia de Roberto Casar. También está el libro de Pablo Mella, que es bastante crítico, que es un libro radical, que se llama Los espejos de Duarte. Que cualquier persona interesada en conocer la historia de la independencia, lo que es la abolición de la esclavitud, debe de leerlo. Sí, ciertamente. Muy bien, estamos llegando como al final, ¿no? Que habíamos pautado un tiempo. Tenemos una pregunta de Isabel Spencer que pregunta por la matanza de 1937. Si se puede hablar de motivación racista y territorial y si se puede hablar de una influencia en el racismo o conexión con el racismo actual. Es un tema grande, amplio, ¿verdad? Que abre muchas cosas, pero poder abordarlo un poquito. ¿Y Keya, si tú quieres hablar de la matanza? Bueno, la matanza es un momento clave porque tiene una carga simbólica enorme, le sirve enormemente a la dictadura, le permite resolver un tema fronterizo, la frontera como el símbolo, ¿no? de la separación con Haití, ese territorio poroso, porque finalmente era una frontera porosa en la que iban y venían. Le llamamos matanza haitiana, pero realmente no se puede hablar que fue una matanza exclusivamente de haitianos. Fue una matanza de haitianos, de dominicanos y de dominico-haitianos, gente negra fundamentalmente. Pero también es un hecho absolutamente cubierto, tapado, escondido. Le hemos dado completamente la espalda. Esta es la fecha en que República Dominicana, por ejemplo, nunca ha hecho una investigación en nuestro territorio sobre el hecho. Por lo tanto, la cantidad de haitianos muertos es un tema de especulación. ¿Cuántos fueron? Y ahora, solo muy recientemente, se están desentrañando los documentos. ¿Por qué? Porque da una sensación de que eso salió de la nada. De la nada pasó eso y ahora estamos encontrando, yo no estoy, hay gente que está investigando ese tema, documentación que muestra el proceso que se siguió, que no fue de que Trujillo que en un humo que dijo, siempre esas teorías, cuando ahí hubo una coordinación verdaderamente grande para movilizar a los campesinos de la zona y a los militares y para justamente aprovechar toda esa sustancia largamente ahí contenida. Eso es como un botón que tú lo puedes prender y que tú lo puedes manipular. El cuco de la invasión, que primero era una invasión militar y tenía sentido
ahora es una invasión pacífica, y eso es como un interruptor, y eso se prende y se apaga a conveniencia de intereses y de políticos, porque eso remueve ahí esos sentimientos patrióticos que la gente tiene y que se le desarrolla además, y se le desarrolla en un sentido. Entonces, lamentablemente, la matanza demostró lo que era capaz un régimen y lo que era capaz un pueblo también. Y claro, estaban las dos cosas, también hubo el horror y hubo el rechazo de eso. Y luego de ahí también hay estudios que están mostrando cómo la dictadura tuvo que tomar medidas adicionales para hacer que la gente rechazara a los haitianos. Por ejemplo, gente que había convivido toda su vida, que había compartido una tierrita, que tenía ahí un haitiano que le trabajaba, que era como si fuera de su familia, pues por ejemplo, a ese tipo de gente los obligaron a salir de eso. Y entonces la dictadura con su doble moral, porque por un lado está exterminando población de origen haitiano, pero por el otro lado está trayendo en masa trabajadores cañeros. El dominicano no sabe que mientras Trujillo estaba defendiendo la nacionalidad de los haitianos, estaba llenando los ingenios dominicanos de mano de obra haitiana. Durante todo su régimen eso va a ser una constante, y de hecho que va a seguir con Balaguer de una manera u otra. Entonces la dictadura se movía con esa dicotomía, vamos a decir. Sí, pero también yo añadiría algo, Quisqueya, y es que también Trujillo, los mejores amigos de Trujillo eran Vincent, el presidente de Haití durante esa época, un tipo bien claro, o sea, mulato, luego Lescat, que también era mulato, y que Lescat lo defiende. Lescat defiende a Trujillo cuando las cortes internacionales, el Congreso norteamericano, trató de castigar las acciones de Trujillo. ¿Quién va y lo defiende? Ese señor haitiano mulato. O sea que ahí también somos anti-haitianos hasta cierto punto. Cuando estamos bregando con el poder, no somos anti-haitianos, porque no había un colaborador más grande en los años 60 y 70 del régimen de Balaguer como lo fue Duvalier. O sea que también tenemos que tener eso en cuenta, de cómo el poder unifica a los países. Sí, bueno, los haitianos no tuvieron un gobierno que lo defendiera tampoco. Sí. Eso también es parte de la interseccionalidad también. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, está esta presentadora haitiana en la República Dominicana que se llama Sarosh Bertid. Y hubo una vez que hace varios años, incluso ella había dicho que en Dominicana no había racismo. A ella ya no lo dice, pero antes ella lo decía. Y me parece, y sí, y eso pasa, eso pasa mucho. Sí, es muy triste cómo se enseña la matanza, y quería hacer el comentario de que yo me acuerdo que por lo menos en la escuela, yo tengo 32 años, y me acuerdo en la escuela que se hablaba de la matanza, pero era algo así mismo que pasó de repente. No se nos explicó lo que era un genocidio, las fases que se pasan por un genocidio. No se nos explicó que el concepto de nación es una comunidad una comunidad imaginada, es una comunidad que se construye. Se nos enseñaba de que la República Dominicana siempre estuvo ahí cuando es una nación muy joven, y nos enseñaba eso como que fue algo que pasó, que Trujillo se dio un humo y de repente pasó, y que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros los dominicanos, y lo que tenemos con los haitianos no es racismo, sino que es porque que es una invasión pacífica. Pero ¿cuándo vamos a hacer ese mismo brinco de invasión pacífica a creer que no es una invasión pacífica? Tú ves, cuando se ha existido mucha violencia en los últimos años en contra de los haitianos, muchísima violencia y es terrible. Sí, definitivamente que son temas muy amplios y que nos conectan también con el racismo actual, tan negado, pero que genera sospecha que algo que no exista
en este país genere entonces tanto odio y tanta aberración cuando se habla de eso. Y efectivamente es muy importante el conocimiento de la historia. Les agradecemos muchísimo sus participaciones, haber estado aquí, haber aclarado. Les agradecemos a todo el mundo por sus preguntas. Pedimos disculpas si se nos quedaron algunas por el tiempo. Pero bueno, seguimos en esto, evidencia la necesidad y la avidez que hay de seguir abordando la historia. Hay gente que a veces dice, como para hablar de solidaridad entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, dicen olvidemos la historia. Y nosotros decimos, no, recordemos la historia para que veamos que efectivamente en la historia hay para nosotros construir una solidaridad con bases, con fundamentos reales y verdaderamente sólidos. Nosotros tenemos una campaña junto a otras organizaciones que desde el año pasado se recogieron muchas firmas en contra de los linchamientos racistas en el país, se llevó a la Procuraduría, estuvo un conjunto de organizaciones sociales, de izquierda, antirracistas, nacionales e internacionales, y van a ver en los comentarios un enlace a eso si quieren también unirse en esta campaña que se ha renovado un poco bajo la coyuntura internacional. Ha sido un placer compartir este espacio también con Mango Podcast. Que sigan su trabajo, que hay muchos en inglés, pero también en español, con temas de descolonización. Y por nuestra parte, agradecerles y cerrar por aquí. No sé, Princes, si algo más o alguna de ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta lectura. Me siento muy bien de que todas fuimos mujeres y que, como mencionaron, la historia, no solamente en Dominicana, pero en el mundo quienes la controlan en su mayoría son hombres, y en Dominicana principalmente hombres blancos, y me siento muy feliz de que hayamos podido hacer este evento y que sí, que podamos seguir construyendo más discusiones decoloniales y que conozcamos nuestra historia y que sepamos de dónde viene, de dónde vienen las cosas, que las creencias que tenemos, principalmente el racismo en nuestro país, porque yo pienso personalmente que el racismo no es solamente sobre sentimientos, es un sistema que se construyó y que se construye y que es sistemático y me siento muy feliz de que a nivel mundial se está construyendo una izquierda más interseccional, porque yo me acuerdo que una vez estaba viendo La Hora de los Hornos y aunque era muy bueno, y se hablaba del colonialismo estadounidense, del neocolonialismo, pero no se hablaba del colonialismo en Argentina. No, siempre han sido estos temas que se ha fallado mucho. Entonces me siento muy bien de que no estoy diciendo que todo el que aquí es izquierdista, eso no es lo que yo quiero decir, lo que yo quiero, porque yo sé que en dominicano eso es una mala palabra. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que me siento muy, muy bien de que se están creando más grupos gracias a la tecnología, de que estamos teniendo estas discusiones, y muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, su conocimiento. Yo he aprendido muchísimo y de verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas. La he pasado divinamente. Hace tiempo que no estaba en un panel solo con mujeres. La he conocido. Yo espero que en algún momento volvamos a vernos, no virtualmente, pero personalmente. Sí. Que así sea. Bueno, gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Creo que paré la transmisión ya. Ok. Ok.